Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les voy a mostrar cómo reparar un horno de microondas que enciende pero no calienta. Ok, aquí el horno ya está conectado. Le vamos a meter un poquito de agua. Le ponemos 15 segundos. Le damos inicio. Como pueden ver, el agua sigue totalmente fría. Aún así le pongo una hora, no nos va a calentar nada. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa de aquí arriba. Y esa tiene este modelo. Algunos modelos tienen un tornillo acá, como del otro lado, y los demás en la parte de atrás. Este no tiene de costado, solo en la parte de atrás. Yo ya aquí me adelanté a quitarle los tornillos. Lo voy a destapar. Bueno, antes que nada quiero aclararles que tienen que tener mucho cuidado, ya que los hornos de microondas guardan corriente y llevan unas piezas que elevan el voltaje y son muy peligrosos. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de desarmarlo. Antes que nada verifiquen que antes de desarmarlo que el artículo esté desconectado, perdón, que esté desconectado, ¿ok? Bueno, en la parte de atrás llevo unos tornillos, como les había comentado, ya se los quité. Una vez quitando, se puede levantar un poco lo que es la lámina, levantándola y jalando hacia atrás, es como sale. Y aquí como pueden ver pues no lleva muchas piezas. Este cuadradito que dice Daiwo es el magnetron, que es el que produce el calor. La parte de abajo que tiene un enrollado de cobre es un transformador. Y a un costado, esta pieza es un capacitor. Estas tres piezas son las que producen que caliente internamente el horno. Ok, como pueden ver aquí en su transformador lleva dos cables. Esos cables hay que desconectarlos. Ya desconecté uno para que noten cuáles son. Y desconecté el otro. Una vez que estén desconectados, lo que vamos a necesitar va a ser un solo cable. Bueno, pues como les estoy comentando, lo único que necesitamos es un cable normal que tenga clavija, así como este. Una clavija y que tenga, lógicamente del otro lado que esté pelado. Y lo que vamos a hacer es conectarle a las dos terminales, lógicamente una de cada lado. ¿Ok? Les repito, el horno de microondas es un artículo que guarda corriente y que eleva el voltaje, ¿eh? Así que es algo peligroso. Asegúrense siempre de que esté trabajando, que esté totalmente desconectado y trabajenlo con mucho cuidado. ¿Ok? Bueno, aquí como pueden ver yo ya enrollé lo que son los cables, no sé si lo alcancen a ver. Uno de cada lado, por lógica. Ok, lo que estamos haciendo aquí es probar directo lo que es el transformador, el capacitor y lo que es esta pieza, que es la que produce el magnetron, que es el que produce el calor. Ok, estas tres piezas están conectadas en serie, alimentando lo que es el transformador. Debe de calentar aunque el tablero no encienda. Aunque el tablero ya no encienda, debe de calentar. Ok, vamos a volver a meter el vaso. El agua está totalmente fría, como pueden ver. Y vamos a conectar el cable que se le había conectado directo.
Ahí ya lo conecté, va a producir un pequeño sonido, como si estuviera vibrando. El panel, si lo pueden ver, pues está apagado, no acciona ni prende nada, lógicamente está desconectado. El cable que estamos conectando es el que se les puso directo. Vamos a esperar, ya pasaron como 5 segundos, vamos a esperar 10 segundos más para que sean los 15. Hay que tener cuidado con esto porque esta solo es una prueba para saber si lo que es el transformador, el capacitor y el magnetron están funcionando, ¿ok? Como pueden ver, el tablero no funciona, lo estamos probando directo. Ahora lo voy a desconectar. El artículo ya está desconectado, vamos a abrirlo. Y el agua, no sé si alcancen a ver su vaporcito. No sé si se alcanza a ver, pero el agua está caliente. Okay. Lo voy a poner 15 segundos más por si no se alcanza a ver, para que ustedes noten que lo que es el sistema de calentamiento está funcionando perfectamente. Ok, la falla principal de este horno era que no estaba calentando. Uno lo encendía y no calentaba. Todo parecía que estaba normal, pero no producía, no calentaba nada. Bueno, al hacer esta prueba, que es muy fácil y sencilla, podemos saber que el sistema de calentamiento está funcionando correctamente, que ahí no tenemos ningún problema. ¿Ok? Voy a volver a desconectar el artículo. Abrimos. No sé si lo alcancen a ver ahora. Está totalmente caliente el agua. Okay. Está saliendo vapor. Incluso no se puede ni tocar el agua literalmente, porque está muy caliente. Okay, bueno. Ahora sí, regresando al mismo punto. Lo que hicimos fue desconectar los cables del transformador y conectarle unos cables directo, un cable de corriente directo, como les había comentado, uno de un lado, otro de otro lado. Ok, bueno, ya vimos que el transformador, capacitor y el magnetrón funcionan. El detalle tiene que estar en lo que es la tarjeta, y una falla muy común de la tarjeta es el relay. El relay es ese cuadrito negro que pueden ver acá, que conectan dos cables. Okay. Este cuadrito, si lo alcanzan a ver, se ve un poco quemado de la parte de aquí arriba. Este cuadrito es el que le manda la corriente al transformador. ¿Okay? Cuando este cuadrito activa es cuando tiene corriente el transformador y produce el calor. Entonces, al estar quemado este cuadrito, que es el relay, ya no calienta nada. Lo voy a desconectar. Ahí sin antes desconectarlo se alcanza a ver todavía como si está quemado. ¿Ok? Ahí ya se desconectó. Y si se dan cuenta, como estaba quemada la pieza, salió prácticamente con el pedacito de metal que debe de ir en la pieza. ¿Ok? Aquí lo que tenemos dañado es el relay de la tarjeta. Ese relay se desolda. Voy a quitar la tarjeta rápido para mostrarles. Bueno, para quitar la tarjeta solo hay que desconectar lo que son los arneses. Me falta este de aquí abajo y quitarle este tornillo. Le voy a poner pausa para poder hacerlo. Voy a quitar el tornillo, desconectar el arnés. Se levanta un poquito la tarjeta y va a salir, o se baja dependiendo de qué modelo sea. Enseguida van a notarlo. ¿Ok?
Ok, como pueden ver, yo aquí ya quité el tornillo de la parte de arriba. Ya desconecté el arnés que me hacía falta. Simplemente es moverlo y ya tenemos aquí la tarjeta. Aquí pueden ver el relay que está dañado. Se dan cuenta, solo tiene una patita, solo tiene una terminal. Y debería de ser así, que tenga dos para que se pueda conectar. Ahorita voy a quitar esta pieza, ese relay. Le voy a poner esta que tengo en la mano y ya lo conectamos para probarlo. Bueno amigos, aquí yo ya reemplacé lo que era el relay que estaba dañado. Ya conecté los que son los dos arneses. Igual ya conecté sus cables donde iban en el transformador. Estamos de vuelta con el horno normal. Aquí volvemos a tener un vaso de agua al tiempo. Ya el artículo ya no está directo, ya el artículo estamos probando normal. Y el agua sí está caliente. Casi no se alcanza a ver el vaporcito, pero sí está caliente. Vamos a poner 20 segundos. No sé si se alcancen a ver el vaporcito que saca. Pero el agua, como pueden ver, está caliente. Ok, bueno, pues eso es todo amigos. Espero que les haya servido, que les sea útil. En este video ya vimos cómo probar lo que es el magnetron, que es una pieza muy conocida. Cómo probarla directa para saber si está funcionando. Ya si vemos que sí funciona, es que el detalle es algo de la tarjeta. Y lo más común que se daña en la tarjeta es el relay. Es este cuadrito negro. Este cuadrito negro pues es económico, solo se reemplaza ya. Solo lo repito, tengan mucho cuidado al desarmar su horno. Si lo quieren hacer ustedes mismos, quieren intentarlo, tengan cuidado, traten de usar guantes siempre. Y que el artículo esté totalmente desconectado. La verdad, los hornos son muy peligrosos por el voltaje que manejan. Incluso trae algunas etiquetas donde lo advierte. Ok. De preferencia que tengan un poquito de conocimiento en lo que es la electricidad. Si no, sí pueden tener algún problema con eso. Ok. Espero que les guste. Cualquier duda que tengan pueden dejarme su comentario. Trataré de contestarles lo más pronto posible. No olviden suscribirse a mi canal. Voy a seguir subiendo videos. Puede ser que en un futuro les sirva. Gracias a todos.